Este es el cuadrito que les estaba comentando y de aquí pueden venir algunas preguntas. Y de hecho que han formulado preguntas. ¿Cómo es el diagnóstico de hepatitis viral aguda? B. Simple. Antígeno de superficie positivo, anticore IgM positivo. Hepatitis viral aguda. Pero puede presentarse también, lo que le dije, el periodo de ventana. Periodo de ventana. El antígeno de superficie va a ser negativo todavía, pero al anticore IgM ya es positivo. De esa forma hacemos el diagnóstico. Quiero saber si está contagiante o no, pido antígeno E. Quiero saber si va a la cronicidad o se va a curar, pido anti-E. Anti-E es positivo, el paciente va a la curación. Quiero saber si ya está en el periodo de convalecencia, anti-S tiene que estar aumentado. Anti-S junto con anticore IgG. Se presentan todas esas posibilidades de comportamiento de los marcadores. Para hepatitis B, el antígeno de superficie positivo, siempre positivo, con anticore IgG positivo. Después tenemos otras posibilidades. Que aparezca el anti-S. Solamente el anti-S puede estar indicando que el paciente es post-vacunado o que el paciente se ha curado. Justo hay una pregunta al respecto que vamos a ver después. Si aparece solamente el anti-S, posibilidades son dos. O está vacunado o es que tuvo hepatitis aguda. Entonces, ¿cómo diferenciar? En el momento de la pregunta tenemos que dar el argumento para poder diferenciar cuál es una de otra. Y eso es lo más importante. Ya cuando se está recuperando aparece el anti-S. Es lo más importante que se puede comentar de este cuadro. Hepatitis C, la vía es básicamente la vía parenteral, la vía de transfusión, más que las relaciones sexuales. Es un virus RNA que tiene una multiplicación bastante rápida y puede ir cambiando inclusive sus códigos genéticos, dependiendo de la respuesta del huésped, de la respuesta inmunocelular. El diagnóstico se hace detectando anticuerpos contra hepatitis B y esta prueba tiene alto valor diagnóstico por la sensibilidad y por la especificidad en pacientes inmunocompetentes que tienen la sospecha clínica y bioquímica de hepatitis viral. Tanto la infección aguda como la infección crónica de hepatitis C son asintomáticas con mayor frecuencia. Y es por eso que a veces el diagnóstico es difícil y muchas veces el diagnóstico se enteran cuando van a donar sangre, cuando le hacen el despistaje correspondiente. Entonces hay que estar muy atentos al factor de riesgo, al criterio epidemiológico para hacer el diagnóstico de hepatitis C. En el tratamiento de hepatitis C se pregunta examen el interferón pegilado, así se le dice, un interferón que ha aumentado su potencia. Se puede combinar también con ribavirina, tratamiento para hepatitis C. Este es el gráfico, la detección de los anticuerpos correspondientes para hepatitis C. Y vean que el incremento, el pico que hacen las transaminasas en el momento que aparecen los síntomas. Y luego hay intermitencias y una elevación de los anticuerpos contra hepatitis C y hacen un pico después todavía de varios meses. Cuanto a la hepatitis C, el 80% van a la cronicidad. Hay una curación menor porcentaje que de la hepatitis B, 15 a 20% se cura. A la insuficiencia hepática aguda, menos del 1%. De ahí, de estos pacientes que tienen hepatitis crónica por virus C, el 30-50% van a desarrollar cirrosis hepática. Y de esto, 5 a 15% se transforma en hepatocarcinoma. Cuanto a hepatitis D hay dos formas. La
coinfección y la superinfección. En cuanto a la coinfección, son pacientes que al mismo tiempo tienen la infección por hepatitis B y por hepatitis D. Esa es la coinfección. En cambio, la superinfección es cuando hay una hepatitis que tiene hepatitis crónica B, se le asocia la infección por hepatitis D. De estos dos, ¿cuál es el que tiene de estas formas clínicas el comportamiento más agresivo? Es la superinfección. Es una hepatitis que se da en áreas de clima tropical o subtropical. Hepatitis D la vamos a encontrar en ceja de selva, en la parte de nuestro país, en zonas de ceja de selva. No hay diferencia en cuanto a la biopsia histológica de la hepatitis D de la hepatitis B. Es muy parecido los hallazgos histológicos. ¿Cuál es el tratamiento para hepatitis D? Alfa interferón, pero con una efectividad de solo 15 a 20%. Tiene ahí el virus con su antígeno de superficie, el RNA central. Luego la hepatitis B, en el gráfico, los síntomas, la elevación de transaminasas, el anticuerpo IgM contra hepatitis delta y la aparición del anti-S. Esta es la superinfección. Aquí ya es un paciente que tiene hepatitis B y se le ha asociado el virus de hepatitis delta. Por último, hepatitis C, que tiene el mismo mecanismo que hepatitis A, la transmisión fecal oral. Se da en adultos jóvenes, es la población de riesgo, y hay un periodo de incubación que, como se dijo, es de 12 a 10 semanas. El cuadro clínico es muy parecido a cualquier hepatitis viral. En realidad la etiología de hepatitis viral por la clínica es muy difícil decir esto es B, esto es A. Es realmente difícil. Necesitamos el apoyo de exámenes auxiliares y del criterio epidemiológico. Puede presentarse también las formas asintomáticas, como en los otros virus. El diagnóstico es detectando anticuerpos contra el virus E, o también detectando las partículas virales de RNA. Hepatitis G es ya más cosmopolita, es mundial la distribución de hepatitis G. Hay prevalencia en ciertos lugares más que otros, como en Australia o Sudáfrica. Está asociado también a hepatitis B aguda y crónica. Crónica de un 3 a 5%. La transmisión puede ser sexual o vertical. Y el diagnóstico es mediante la PCR, reacción en cadena de polimerasa. Se puede dar tratamiento antiviral. Luego los virus de hepatitis no A, no G. Son virus DNA. La transmisión parenteral también, y probablemente no está del todo seguro que sea fecal oral. En Japón hay una prevalencia de 40 a 50% y de casos inclusive catalogados como fulminantes. Está asociado a infección por hepatitis B, pero no a C, en forma estadísticamente significativa. Este ha sido el repaso de las preguntas. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Es el repaso teórico de la virus de hepatitis B. No se olviden que acá están las claves en el diagnóstico mediante exámenes auxiliares. Mediante exámenes auxiliares tenemos, si yo sospecho en hepatitis B, transaminasas. Va a haber un incremento de transaminasas más de 10-20 veces el valor normal superior, predominando la TGP. Luego la fosfatasa alcalina va a estar incrementado también, pero no más de 4 veces. Eso indica que es por daño hepatocelular. Va a haber un incremento de la gamma glutamil transpeptidasa. Las proteínas. No hay disproteinemia cuando es hepatitis aguda. Solo cuando es hepatitis crónica, cuando ya transcurrió más de 6 meses,
recién va a haber disminución de la albúmina. Entonces no esperemos encontrar hipoalbuminemia en hepatitis aguda. ¿Por qué? Porque la vida media de la albúmina dura de 4 hasta 8 semanas. Eso en cuanto a las pruebas de exploración hepática, pruebas bioquímicas. En cuanto a las pruebas de excreción, ¿qué niveles de bilirrubina, de incremento de bilirrubina van a tener los pacientes con hepatitis? No debe superar más de 10 miligramos por decilitro. Más de 10 miligramos por decilitro ya está hablando de colestasis o está hablando de una insuficiencia hepática desarrollada, severa, de grado de seriedad ya intenso. Y luego tenemos entonces hemos hablado de pruebas de exploración hepática, de pruebas de excreción y pruebas de función. La prueba de función hepática es el tiempo de protonvía, esta también es pregunta de examen. En el caso de hepatitis B, si hay alteración de las pruebas de función hepática, estamos considerando insuficiencia hepática. Terminemos con unas preguntas de hepatitis viral. Pregunta de NAN, 2006, en cuanto a etiología. Es inusual que cause hepatitis crónica. Citomegalovirus. A. B. Fármacos. C. Alcohol. D. Virus A. E. Virus C. De todos estos, la respuesta es virus A. Virus A y E no van a la cronicidad. Pero fármacos, pueden ser antimicóticos o antituberculosos, sí pueden llevar hepatitis crónica, medicamentosa, tóxica. El alcohol lo mismo. Citomegalovirus también puede llevar, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Y el virus C, ni hablar, puede también llevar a hepatitis crónica. La respuesta, la de hepatitis A. En relación a diagnóstico, en relación con la infección por el virus de hepatitis B, anti-S positivo, anticore negativo y sin otro marcador serológico de infección por virus B, se presenta en el año 2006. Si tiene hepatitis B, y encontramos un anti-S positivo y un anticore negativo, ¿qué puedo plantear? Que se ha tenido pues hepatitis B y está curado. Esa sería la alternativa. Infección por el virus de hepatitis B en el pasado reciente. Y la otra sería que infección por hepatitis B en el pasado lejano. Hepatitis B aguda, hepatitis B crónica, vacunación reciente para hepatitis B. En este caso, el anticore para negativizarse necesita varios meses, 6 meses, 1 año. Por lo tanto, hablamos de una infección por hepatitis B en el pasado lejano. En cuanto a vacunación reciente para hepatitis B, se requiere todavía de 1 a 3 meses para tener títulos adecuados de anti-S, para hacer la evaluación de una buena respuesta a la vacunación para hepatitis B.